Entonces, el e-portfolio para mí es una herramienta que ayuda a los estudiantes a prepararse para todos esos aspectos de la vida con los que se van a encontrar en el futuro. Y típicamente tienen grandes dificultades. Haciendo un resumen rápido, porque el contenido más extenso acerca del e-portfolio lo encontrarán en videos pregrabados, porque con Rubén y con Ángel estamos promoviendo mucho lo que es la metodología del aula invertida o flipped classroom. En esa metodología, los estudiantes, y en este caso los docentes, tienen que primero ver los videos fuera de línea o de manera asíncrona para luego trabajar en línea o de manera síncrona. Por lo tanto, la mayor parte de qué es un e-portfolio lo encontrarán en videos que están pregrabados, que los publicaremos en un enlace al finalizar la exposición del día de hoy, la presentación del día de hoy. Pero para resumir rápidamente qué es un e-portfolio, yo diría que un e-portfolio es un sitio web, pero no cualquier sitio web. Es como un museo digital, donde los alumnos pueden exponer lo mejor de sus trabajos, de aquello que se sienten orgullosos, donde ellos pueden ver su propio progreso, los educadores pueden ver sus propios progresos y los padres pueden ver el progreso de sus alumnos, de sus hijos, visitando este museo, este sitio web. Entonces, el e-portfolio, digamos que tiene dos partes. Una parte es la parte tecnológica, alguna herramienta que nos permita publicar contenido en Internet, y otra parte que son los elementos o artefactos que componen esa página web, que serían los trabajos artísticos o educativos, en este caso, que nuestros alumnos desean presentar. Y recuerden que el e-portfolio no es solamente para alumnos, sino también para docentes. Es decir, los docentes también pueden tener su e-portfolio donde pueden mostrar quiénes son desde un aspecto filosófico hasta un aspecto bien profesional, bien técnico. ¿Qué nos permite el e-portfolio? Es una herramienta que nos da dos posibilidades, de aprendizaje y de evaluación. Desde el punto de vista del aprendizaje, nos permite documentar y archivar el aprendizaje de los estudiantes, clarificar sus metas de educación, solidificar el aprendizaje a través de la reflexión. Un componente sumamente importante es la reflexión. Identificar su propia vocación, que habíamos comentado al principio, fortalezas y debilidades, mostrar sus trabajos a potenciales empleadores y emprender, porque hoy todo negocio necesita de presencia en Internet. Como mecanismo de evaluación, permite monitorizar y evaluar la efectividad del programa, conocer no solo lo que los estudiantes conocen y pueden hacer, sino cómo aprenden a través del proceso de reflexión y mantener conversaciones con los estudiantes para guiarlos en su desarrollo y aprovechamiento de fortalezas. Y si se dieron cuenta, tenemos allí un error, pero no se preocupen, cuando pasemos la presentación la corregiremos. ¿Qué no es un e-portfolio? No es un repositorio de trabajos aleatorios de los estudiantes. Es decir, los educadores deben ser muy conscientes de qué artefactos necesitan ser incluidos y con qué propósito. Por lo tanto, debe estar correctamente seleccionado aquel trabajo de arte que me gustaría presentar al mundo. Me gustaría, con esa introducción, entregar la conducción al señor Rubén Martínez Sánchez para que nos guíe a través de un juego de Kahoot. Rubén, dejo de compartir la pantalla y queda a tu cargo. Bueno, pues muchas gracias por esta primera parte que nos ha introducido Iván. Y yo solo me queda decir una cosa antes de introducir, es que llegó el momento de jugar. Es decir, vamos a jugar como haríamos con los niños. Y para eso tenéis que tener a mano un dispositivo móvil, ¿vale?
o directamente una segunda pestaña en el ordenador o en la computadora que lo estéis viendo. Pero ir preparando ese material. Pero antes de arrancar, me gustaría que dejaseis un buen like, algún apoyo, algún corazoncito arriba, que sabéis que me gusta muchísimo ver el apoyo por el chat, y así enseguida arrancamos. Os voy a poner y os voy a compartir la pantalla con el juego del Kahoot, que los que habéis hecho formaciones con nosotros sabéis que es una de las aplicaciones que siempre, siempre, siempre utilizamos. Aquí tenemos ya. 3, 2, 1. Por puntuación doble. El portafolio es una herramienta de... Tenemos la opción roja solo de aprendizaje, la opción azul solo de evaluación y la opción amarilla ninguna de las anteriores. Mira, 19 respuestas, 20 respuestas. Ya los que hay gente que responde muy rápido y se nota que ha pasado formaciones con nosotros ya, ¿eh? Porque esa velocidad de respuesta antes no se daba. Se nota que la gente tiene ya el dedo rápido. Venga, 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uy, está ahí la cosa muy justita, muy justita, muy justita. Mirad, no es ninguna de las anteriores porque fijaros que aquí os he advertido, Victoria, que yo pongo preguntas trampa. Siempre decimos a los niños, cuando veas una respuesta que te dice solo una cosa o solo otra cosa, es que va a pillar. Porque solo una cosa, solo la otra, va a pillar. En este caso sería para los dos, para el aprendizaje y también se puede usar para la evaluación. Por eso no es ni la roja, ni es tampoco la verde, es la opción amarilla. Continuamos, vamos a ver el podio cómo queda. Tenemos Batman, hombre, tenía que estar Batman por algún lado y no lo había visto en un momento. Tenía que estar Batman por ahí. Tenemos a Batman en primer lugar, a Jenny en segundo, a Gaviciña en tercer lugar, Nathan en cuarto y Julie en quinto lugar. Y Batman, como siempre, que Batman no se pierde una. Seguimos. A ver, la pregunta. ¿El portafolio es un archivo o una carpeta donde se lleva un registro de actividades o conceptos de la clase? ¿Falso, la opción roja o verdadero? A ver. Vamos a ir viéndolo. Venga, 27 respuestas, 32. Wow, es que está ahí ahora mismo, he puesto tiempo de más, creo yo. La gente le da tiempo de responder de sobra. A ver, que van a poner 50 respuestas ya. Leer bien las preguntas, ¿eh? Yo lo advierto. Que ya no solo se gana por agilidad. Y mientras aprovechamos y los que estáis esperando, bueno, ya no esperáis. Venga, casi todo muy bien. No estamos hablando de un aspecto de solo de registro de actividades, ¿de acuerdo? También puede ser un espacio de reflexión que se puede utilizar el propio portafolio, ¿de acuerdo? No debemos que ceñirnos solo en el aspecto de contenidos puramente teóricos o registros de ese tipo. Puede ser que, por ejemplo, mandemos un portfolio en el que una de las últimas actividades sea reflexiona o relaciona los contenidos con otros portfolios diferentes de otras materias, por ejemplo. Vamos a ver cómo queda la cosa. Batman, como siempre, en primer lugar. Yo es que esto ya no voy a decir ya sin comentarios. Gaviciña queda en segundo, Nathan en tercero, Evelyn en cuarto y Lulú en quinto lugar. Seguimos, la siguiente pregunta. Venga, vamos a 3 de 5. El portafolio se centra únicamente en los contenidos que han sido trabajados en el aula. ¿Verdadero o falso? Esta puede llevar un poco a confusión. Ya sabéis que también me gusta poner de vez en cuando algunas preguntas de debate. Entonces, puede llevar confusión por ahí. Venga, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí vemos falso. ¿Por qué? Ahí la mayoría habéis tenido bien, ¿vale? Porque no se centra solo en los contenidos que han sido trabajados en el aula, los contenidos que trabajan en clase, en casa, que diga, las cosas que hacen fuera del aula, también todo contenido extracurricular o contenido, como se ha mencionado Iván, puede llegar a ser contenido de la vida en general, de reflexión, de recogida, es decir, no solo hay que ceñirse que el aprendizaje ocurre en la escuela, tenemos que ceñirnos que el aprendizaje ocurre en cualquier sitio. Entonces, un portfolio puede ser un modo de recoger esa información, ya sea que haya sido trabajada en el colegio o fuera de él, en lo que llamaremos ámbito educativo formal o ámbito educativo informal. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ver si Batman ha caído el podio. Batman sigue en el podio, como siempre. Gaviciña, Evelyn, Neise y Lulú. Estamos de momento manteniendo los 5 mismos de siempre. Entonces vamos a ver la última pregunta. Nos vamos por la penúltima. El ePortafolio es un repositorio de trabajos sin ningún propósito. ¿Verdadero o falso? Esta es la típica pregunta que se regala. Quien me falle, ahí sí que bajo nota.
Es que decir, ahí es que me da Esas son igual. mis favoritas. Esta es para que esos que están fallando tengan un golpe así, decir, mira, he acertado una. Y Al también final. decirte, Rubén, que nos están respondiendo también por el chat varias de las personas que no pudieron acceder. Mira, genial. Entonces ahí a los del chat después le echaré un ojo y daré un capón a los que fallen. Y vamos a ver. La mayoría, mira, hay 12 que repiten curso. Fíjate, hay 12 que me lo mando a repetir curso. Es decir, este webinar, repetir curso va a ser que cuando esté grabado lo volváis a ver. Es el castigo de ese fallo. El portafolio es un trabajo, pero siempre con un propósito, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que tener que cualquier recurso que utilicemos, pero es que ya sea el portfolio o sea cualquier herramienta, cualquier recurso que utilicemos, tiene que tener unos objetivos en mente, porque luego tenemos que evaluar la eficacia de ese recurso en base a los objetivos que nos hemos propuesto previamente. Por eso cualquier cosa, en este caso hablamos de portfolio, pero cualquier recurso que utilicemos tiene que estar basado en unos objetivos. Por eso en otros webinars decíamos que lo primero que tenemos que pensar es marcarnos el objetivo, marcarnos la meta a conseguir y luego ver qué herramientas vamos a utilizar para conseguir ese objetivo o esas metas que nos hemos propuesto. Y vamos ahora a ver cómo queda. Ahí estamos con Neiza y Evelyn peleándose por el tercer, cuarto puesto. Ahí tenemos el podium. Batman ya está súper encabezado. Y seguimos. La última pregunta, esta vez sí. Esta es la decisoria. El ePortfolio es una herramienta que puede ser usada a modo de evaluación y autoevaluación. ¿Verdadero o falso? Esta también está regalada. Por favor. Me he portado muy bien con 2 de 5 preguntas. Es que luego Victoria me pega. Me dice, es que te has pasado. Es que te has pasado de duro. Entonces he Es regalado 2 verdad, de es 5. verdad. Total. Yo me preocupo por todos mis profes, para que no sea tan cruel, Rubén. Te me he portado bien. Venga, esta vez sí puedes utilizar de modo de evaluación y modo de autoevaluación. Hay 2 personas que, como sean las 2 mismas que han fallado en la anterior, sí como castigo se tienen que ver, vamos, este webinar mínimo 2 o 3 veces. Y ya vamos a ver cómo queda el tema. El podium. En tercer lugar tenemos a Evelyn, que está peleando ahí con una dientes por el podium. Segundo lugar, Neiza. Y en primer lugar, el veterano de siempre, que lo tenemos en todos los webinars que hacemos, ahí a Batman, que a ver si puede desvelar de una vez su identidad, que tengo ya una curiosidad. Esto ya es... Esto tengo curiosidad de saber quién es Batman. Y tenemos también en cuarto y quinto lugar, ha aparecido por ahí, pero no me ha dado tiempo a fijarme. Pues bueno, ya dejo de compartir pantalla de momento y ya, Ángel, todos tuyos, entregados. Los tienes un poco hiperactivos la mayoría, así que te los dejo por ahí. Bueno, así también lo que estén activos. A ver si voy a compartir yo mi pantalla. A ver si tengo la presentación y se puede ver. Avísame en cuanto se pueda ver, por favor. Rubén, sigo sosteniendo que Batman eres tú. Pues te puedo garantizar que no me da tiempo a hacer dos cosas, a Iván, dos yo cosas al mismo también tiempo. tengo esa sospecha, la La verdad. misma sospecha. O sea, a dos cosas al mismo tiempo no me da. Es decir, explicar, hablar, tal, no soy. No. Ahora, creo que está saliendo ya, ¿no? Ya está, sí. Se ve perfecto. Muy bien. Ahora, me voy a la parte... Perdón, que no... Aquí. Creo que se ve ya, ¿no? Así Sí, es. Ángel. Vale, bien. Bueno, esta es... bueno, yo comentaros que voy a intentar desarrollaros cómo aplico el portfolio digital en mi aula, ¿vale? Cómo lo aplico yo con mis alumnos. Esta infografía se la preparé a mis alumnos para que supieran que era un portfolio, que se la presenté antes incluso de empezar con el trabajo del portfolio. Soy tutor de quinto de primaria y mis alumnos tienen 10, 11 años. Y en este momento estoy trabajando en el área de matemáticas y ese es el ejemplo que cogeremos, pero sí que quiero aclarar que el portfolio es una herramienta o un instrumento de aprendizaje que se puede utilizar en todas las etapas educativas, desde infantil hasta la etapa universitaria, ¿vale? De hecho, es recomendable que desde infantil
vayan mostrando esos logros y vayan archivando ese tipo de actividades que vayan facilitándole el comprender su progreso de aprendizaje desde pequeñito y intentar habituarlos a esa rutina. Sí que también, bajo mi punto de vista, decir que en infantil y en edades de primer ciclo de primaria, entre los 6 y los 10 años, sí que utilizaría más un portfolio físico, no digital, sino que ellos tuvieran su documento, su carpeta, su archivador, donde fueran creando estos documentos de autorreflexión. Esta, como os comentaba, era la primera presentación que yo utilizo con mis alumnos y les hablaba, pues, antes del comienzo de... lo trabajamos por unidades didácticas y estamos trabajando la unidad didáctica del sistema métrico decimal y yo se los presento antes para que ellos sean conscientes de que vamos a trabajar con esta herramienta del portfolio. Es un instrumento que les ayuda a reflexionar sobre su proceso de enseñanza y lo que ellos deben de ir haciendo es tomar evidencia, tomar actividades o tareas y registrándolas y haciendo fotos de cualquier práctica que les sirva para autorreflexionar y sobre todo de intentar aprender a aprender, ¿no? Por lo tanto, yo, mi manera de resumir la definición de portfolio es la selección de algunas muestras representativas de la evolución del alumnado, pero siempre tiene que ir acompañada de una reflexión y crítica que muestre no solo el progreso académico, sino otros aspectos relacionados con todas las competencias y sobre todo la que nos hemos parado más en aprender a aprender. Si el alumno desde la etapa de infantil son conscientes de cómo se puede ir aprendiendo, cuando lleguen a etapas de secundaria, bachillerato, universidad, yo creo que ese hábito les va a servir para solventar cualquier tipo de problemas que les vengan. Este instrumento que trabajamos, yo lo trabajo bajo tres perspectivas, ¿vale? Una perspectiva primera que es la autoevaluación, donde el alumno reflexiona sobre las actividades de clase que van haciendo, ya sea que trabajen en un proyecto educativo en infantil de los dinosaurios o en la etapa de primaria, actividades del sistema métrico decimal como hemos estado hablando, ¿no? Después tiene una perspectiva desde el punto de vista de la metacognición. La metacognición como conocimiento y control del proceso de aprendizaje, ¿vale? Es la reflexión sobre qué estamos aprendiendo y sobre todo a responder la pregunta de cómo he aprendido, ¿vale? Es una herramienta individual en la que el alumno se tiene que ir haciendo una serie de preguntas reflexivas para que él vaya siendo consciente de ese aprendizaje. Y la última parte es la de las evidencias, ¿no? Donde el profesor determina qué evidencias les va a pedir al alumno para que demuestre con hechos observables que está reconduciendo bien su camino del proceso de enseñanza-aprendizaje en la unidad en concreto en la que estamos trabajando. Perdón, me he ido hacia atrás. Un segundito. Me vuelvo a la diapo que era aquí. Ahora se ve bien, ¿no? No se ve cortado. Se ve bien, Ángel. Se ve bien. Vale, gracias. Cada portfolio, o sea, si independientemente de la etapa en la que estemos trabajando, sí lo que podemos regularlo son con estos 5 pasos para que ellos tengan un portfolio personalizado y adaptado a su aprendizaje. El primer paso es personalizarlo. Si es una carpeta en la que voy a
voy a archivar sus tareas, que sean los propios niños los que personalicen esa carpeta con su nombre, con su apellido, con su curso. Una vez que tenemos nuestro repositorio donde dejaremos esas tareas, o si es el documento digital, en este caso yo les comparto a mis alumnos una presentación. Esa presentación tiene una plantilla y esa plantilla ya viene con la primera portada para que ellos pongan el nombre, y les pido que esa plantilla pueda ser modificada como ellos crean, sobre todo para fomentar la creatividad, que no solo cojan esa plantilla y vayan haciéndolo tal y como la comparte el profe, ¿no? Sino que ellos mismos personalicen y crean vayan definiendo su estilo. El segundo paso sería qué sé y qué quiero saber. Este paso es uno de los comienzos cuando tú ya le has presentado la unidad didáctica o cuando ya hemos presentado el proyecto que vamos a trabajar en infantil. Estamos en la unidad didáctica, en este caso del sistema métrico decimal. La primera reflexión, la primera tarea que voy a hacer, una vez que les explico a mis alumnos que vamos a trabajar, les planteo qué sabe del sistema métrico decimal o qué sé de los dinosaurios. Y esa pregunta es una de las primeras actividades que tendría en mi portfolio digital o en la carpeta o el archivador de este portfolio físico. Sobre todo para partir de los saberes y los intereses del alumno. Ahí nos damos cuenta y nos sirve de evaluación al profesorado para saber que no todo el alumnado nos parte con los mismos conocimientos. Y ahí podemos hacer una atención individual desde el inicio de la unidad didáctica, ¿vale? Entonces nos da datos muy, muy importantes para partir. Ángel, ¿se vale decir no sé nada acerca del tópico en particular? Sí, sobre todo en las edades de más pequeños hay muchos de los contenidos que lo ven por primera vez en la que parten de no sé nada. Y ahí es cuando preguntan y los alumnos tienen la duda, pero ¿y si no sé nada? ¿Qué tengo que poner? Pues que no saben nada. Les cuesta trabajo, pero hay que hacer el pensamiento visible. Y si yo no sé nada y mi pensamiento no hay nada, pues yo lo tengo que reflejar. Sobre todo para ver la evolución, que es la que vamos a ir viendo con el desarrollo de este portfolio. En el tercer paso hay una parte que la hacemos antes de empezar la unidad y que la retomaremos una vez que hemos trabajado un poco esa unidad o ese proyecto. ¿Qué vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar el sistema métrico decimal y qué es el sistema métrico decimal. Todo eso lo va a trabajar el alumno en clase con su libro de texto, con su plan de trabajo, con su proyecto de trabajo que vaya haciendo el día a día. Nos vamos a parar un momento en nuestro portfolio al final de la sesión del día de hoy y vamos a registrar en nuestro portfolio digital qué vamos a estudiar. Para cuando yo pueda coger el portfolio, sepa desde dónde partía. ¿Vale? Esa sería la tercera parte. El cuarto paso, cuando ya hemos estado trabajando la unidad didáctica, llevamos un desarrollo de la mitad del proyecto o de la mitad de la unidad, demostrar con ciertas tareas que le vamos a decir que seleccionen de todas las que hacemos diariamente en clase, pues de la sesión tal, de la sesión 4, de la sesión 5, vamos a coger esta tarea, la vamos a poner en el portfolio y una vez que seleccionemos estas tareas, hacer una reflexión, unas preguntas donde lo vayan a registrar en el portfolio. ¿Por qué eliges esa tarea? De todas las que tenías, ¿por qué elegiste esa? El argumentar, el verbalizarlo, el reflexionarlo en común. Esa tarea que tú has seleccionado, ¿podría haberla hecho mejor? Toda esa reflexión es la que debemos ir haciendo. Por eso en infantil la podemos hacer mucho de forma oral, en la que podemos estimular con muchas infografías con colores, con el semáforo de colores verde, amarillo o rojo. Si esta tarea tú crees que está encendido el semáforo verde o está encendido el semáforo rojo. En nuestro ejemplo que vamos a entrar ahora,
veremos que seleccionamos varias tareas y directamente ya los alumnos con ciertas edades pueden reflexionar y pueden ponerlo por escrito. Y por Ángel, último, sí, en el punto 4, suponiendo que uno de los chicos elija, por ejemplo, me gustó esta tarea porque fue una de las primeras tareas que hice con mamá, con papá, con mi hermano, y el proceso para mí fue muy, muy lindo porque típicamente no hacemos tareas juntos. Ese tipo de reflexiones también serían apropiadas para poner dentro del portafolio. son fundamentales porque parten de la necesidad del alumno y te van mostrando pues tanto la evolución del progreso de la parte de contenidos curriculares que está trabajando, como la parte emocional, que creo que es fundamental en nuestros alumnos, que muchas veces podemos decir con esta tarea cómo se encuentra el alumno y si le hace falta estar más tiempo con mamá o papá. Como tutores en primaria que somos, pues deberíamos tener en cuenta ese dato para directamente tratarlo con la familia y que se pueda reforzar esa parte de la tarea. Por eso el portfolio te da una amplia visión de evaluar al alumno no solamente en lo académico, sino en la parte de su proceso de aprendizaje a la hora de la metacognición de su pensamiento y de sus emociones. Vamos a ir viendo, si nos importa, paso a paso, con el ejemplo a la derecha o a izquierda de cómo lo hago yo con mis alumnos en el sistema métrico decimal. Esta parte es la de personalizo. En este caso lo estamos utilizando con presentaciones de Google, que es una de las herramientas que vamos a recomendar al final de la presentación. Os recomendaremos varias herramientas. Con presentación de Google le hago esta plantilla y automáticamente yo se las envío a mis alumnos para que les salte una copia y ellos se hacen una copia. Y ellos van adaptando y creando y van modificando según vayan trabajando esa unidad. El segundo paso del sistema métrico decimal, directamente van reflejando el pensamiento que sé, que como hemos dicho anteriormente, el alumno me puede decir que no sabe absolutamente nada y partir desde los inicios de estos contenidos o no. O podemos ver que este alumno ya tiene unos conocimientos muy amplios y debemos de partir directamente con tareas de ampliación con este alumno. Supongo que en todas las realidades tenemos una variedad en el aula de distintos niveles y esta parte de metacognición nos ayuda a saber cuáles son los intereses de nuestro alumno y si podemos hacer un aprendizaje más personalizado con cada uno de ellos. Mis habilidades. Perdón. El siguiente sería la estructura del portfolio. Vamos a trabajar el número 3 que vamos a estudiar y aquí, en el ejemplo que estoy poniendo a la derecha, ya hemos presentado las distintas tablas de unidades y de múltiplos que hemos estado desarrollando en clase y aquí el alumno va a hacer un registro de estas capacidades, tanto de capacidad de longitud, de masa, lo van a ir reflejando para hacerse un desglose de todo lo que vamos a trabajar a lo largo de la unidad. Les sirve para saber qué contenidos van a trabajar y tú vas valorando y evaluando las tareas que vas haciendo en clase si el alumno va teniendo conceptos claros de las tablas de unidades de la longitud o de la capacidad. La parte de evaluación que entraremos al final, sí comentar que debemos hacer una evaluación continua en el portfolio digital, no solamente al final, sino durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, durante la realización de estas tareas, cuando el alumno vaya reflejando en su portfolio todo el conocimiento que tiene, ahí es cuando vamos dándole el feedback necesario a cada uno de los alumnos. Por eso es fundamental ir revisándolo continuamente con ellos. En este ejemplo que cogí todavía no hemos llegado aquí, ya digo que este portfolio lo estamos trabajando actualmente, todavía no hemos llegado, pero sí que lo he trabajado otros años y cuando hacemos, nosotros en clase utilizamos el enfoque pedagógico Flip Classroom y los alumnos cuando ven sus vídeos de contenidos en casa,
le trabajamos no solamente el vídeo, sino que tienen que hacer un mapa de conceptos del vídeo que les están explicando en ese momento, una tarea con ciertas preguntas para comprender si esa tarea se ha entendido o no. Y aquí les pido que inserten una foto de cada mapa de concepto que hemos hecho durante la sesión o durante la unidad. Ahí hay varias, podemos hacerle una página de tareas para que las demuestren o todas las páginas, y ellos pueden ir modificando y creando, dando así libertad de creatividad y de fomentarle. Después, una vez que registren estas actividades y seleccionen estas en concreto, ahí es donde nos paramos en clase a que argumenten en forma oral, pongamos en común cómo le salió si tuvo esa tarea, si le tuvo dificultad a la hora de hacer el mapa de conceptos, si en la parte del vídeo de longitud le complicó un poco más que las capacidades. Ahí se darán cuenta de que muchas de las unidades que hemos trabajado, en este caso en el área de matemáticas, tanto si aprenden la longitud, pues les puede servir para hacer en la parte de capacidad. Hay una relación de contenidos ahí que deben ir argumentando y después ver cómo podríamos haber hecho mejor esa tarea. Si se ha hecho perfecta, no hay que mejorar nada. Si hay algo que puede mejorar, yo siempre le digo que siempre hay algo que mejorar. Ahí es cuando debemos pararnos en clase reflexionando. El siguiente paso ya es en la parte mucho más densa que se hace al final. En este es un resumen de la última parte de todo el sistema métrico decimal en este caso, o del proyecto de dinosaurio, hablamos en infantil. Esta parte en infantil a lo mejor no utilizamos apps o sí, o web que hemos utilizado, pero sí que lo pueden ir haciendo de forma oral, y con las fichas de trabajo podemos ir haciendo la metacognición. Sobre todo para que sean conscientes de cuál es el proyecto que estamos trabajando, o cuál es el nombre del sistema, de la unidad, del sistema métrico decimal, o si hay algún producto final, reflejarlo y determinar distintas partes como son cómo me han evaluado. Hemos dicho que la evaluación no solamente es hacer un examen, hay muchas maneras de evaluar, muchas maneras de fomentar el feedback y la interacción, que se puede hacer en una parte inicial reflejando qué sé y qué quiero saber al principio, pero que durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que ir evaluando para que tenga el feedback y para que vayan reconduciendo su proceso de enseñanza. A nivel global en la unidad o en el proyecto, ¿cómo podemos mejorar todos los conocimientos que ha adquirido? Esta reflexión se la deben de hacer tanto a alumnos pequeños como a alumnos ya con ciertas competencias y ya maduros. Siempre podemos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo puedes mejorar tú? ¿Qué aspecto puedes mejorar? Ahí es cuando el alumno son realmente críticos y a veces son más duros que incluso nosotros. Pero es muy bueno el que vean propuestas de mejora y que las pongamos en común para que se retroalimenten unos y otros, y que lo que no dice uno a lo mejor me sirve a mí para hacer una reflexión de que esa parte de mejora la puedo hacer yo también. Reflejamos los contenidos de trabajo durante la unidad o durante el proyecto, y ahora viene la parte más personal. He aprendido, y pueden reflexionar todo lo que hayan aprendido. Aquel que respondió que nunca había visto nada del sistema métrico decimal, supongo que esta parte será bastante densa. Pero no nos quedamos con solamente lo que han aprendido o los contenidos que han trabajado, sino esto, ¿cómo me puede servir fuera del cole, en mi día a día? El sistema métrico decimal, ¿dónde podemos verlo? Si yo voy a comprar con mamá o con papá al supermercado, ¿voy a necesitar el sistema métrico decimal para algo?
podemos reconducir ese pensamiento con preguntas al alumnado que vayan haciéndole consciente de para qué me sirve lo que estoy aprendiendo. Y aquí es la parte donde podemos hacerle reflexionar y todo esto irá recogido. En la última parte sigue siendo más personal, no es tan curricular, sino qué es lo que más me ha gustado y lo que menos, que nos puede servir mucho a los docentes de quizás una tarea o una actividad que hemos hecho en clase que no la veíamos relevante o que hemos dicho, bueno, esta tarea pues es bueno que la hagan, pero pues a lo mejor la dinámica como la hicimos le encantó y quieres que la repitan porque estamos trabajando unas preguntas orales y le hacemos del Kahoot como lo hemos hecho ahora y un Kahoot sobre las capacidades de metros y de pasar de metros a centímetros. Esa fue la parte que más le gustó, pues a lo mejor si realizamos esas tareas en distintos aspectos, pues tenemos mucho más motivado al alumnado. Y creo que la parte de motivación y la parte emocional cambia el aprendizaje. Después hay una parte de mantengo, quito o cambio. Le hago ponerse en situación del docente. Y le digo, de toda la unidad que hemos trabajado, ¿qué mantendrías tú de todo lo que hemos hecho? ¿Qué quitarías o qué cambiarías? Te sorprende de cuando dicen que cambiaría, cómo te dan la visión suya. Desde el punto de vista del alumno, muchas veces no somos capaces de ponernos en esa situación y el portfolio en esta parte me ayuda a valorar y a evaluar. Por último, esta parte de rúbrica, yo sí que lo utilizo para evaluar el portfolio, pero el portfolio en sí, el material digital que me presentan, cómo me lo presentan, si tienen una correcta presentación con la creatividad de que ellos mismos le han añadido mucho material o han sido creativos en esta parte. ¿Qué contenidos, si todos los contenidos los has aprendido en clase, los has reflejado con notas que le hemos puesto, con ejemplos que le hemos puesto a lo mejor en clase y los refleja incluso esos ejemplos? El orden, la limpieza, la organización, si los clasifica las tareas bien y sobre todo la evidencia de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje es si tiene evidencia, si ha mostrado bien todos los logros que ha conseguido en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la parte que más valoro yo. Con esto, con esta evaluación, no solamente evalúo el producto final del portfolio, sino valoramos la capacidad de aprendizaje, de la competencia de aprender a aprender que tiene el alumno. Y creo que es fundamental que trabajemos por competencia desde los inicios de las etapas primarias. Hasta aquí la parte de presentación del portfolio. La última parte que os ponemos en la presentación son dos de las herramientas que podemos utilizar, que presentación de Google o Google Slide y Google Site, que es otra de las herramientas que son muy válidas para trabajar. Ya digo, la primera parte de infantil y la primera parte de primer ciclo, y yo no haría nada digital, sino lo haría más en papel. Y la parte de Google Site sí que es una buena herramienta para que ellos se hagan su propia página web y vayan registrando en esa página web todas las tareas que hemos dicho, tanto de metacognición como las evidencias que vayan mostrando, lo van subiendo. Es muy interactiva, es muy visual y muy intuitiva. Y sí que Iván creo que nos puede compartir un enlace, no sé si en el chat podrá compartirlo, donde tienen acceso a cómo se podría hacer una página web con Google Site. Ahí vais a tener acceso a distintas vídeos donde os explica paso a paso cómo crear un Google Site o cómo colaborar entre docentes, porque a lo mejor sois paralelos, trabajáis en el mismo curso y podéis hacer una página web los dos profesores juntos.
y en ese enlace os ayudará a seguir paso a paso. Con esto creo que está todo completo y no sé si hay alguna duda o si me podéis comentar el chat, no he podido ir viéndolo, no sé si me han abordado o me han dicho que me pare en algún momento, pero puedo repetir cualquier cosa que necesite.